Malvineros y malvineras, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme placer de presentarles a Vicente Palermo, que es politólogo, es escritor del libro Salen las heridas, Las Malvinas en la cultura argentina contemporánea y es miembro del Club Político Argentino. Vicente, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por invitarme a conversar, así que aquí estamos. Bien, bueno, comienzo por preguntarte una primera pregunta sobre tu libro, Salen las heridas, precisamente, que es que si yo analizo un poco la producción bibliográfica de Malvinas, iniciado en los 2000, pienso en libros como el de Rosana Huber, algunos de Lorenz, y creo que de algún modo ahí va entrando el tuyo, ¿no es cierto?, en estos primeros años de los 2000. Pero seguramente surjan otros libros, pero digo, en términos de la discusión historiográfica, me parece que tu libro se va insertando ahí. Dicho eso, ¿por qué te quisiste inmiscuir o interiorizarte en tema Malvinas? ¿Qué fue lo que te empezó a interesar? ¿Los post-90, el kirchnerismo empiezan a incidir en eso? ¿Qué te sedujo en definitiva para que te propongas escribir un libro de las características que iremos después eventualmente desarrollando? Bueno, descubrí de a poco, a medida que iba estudiando el proceso político kirchnerista, las características que venían tomando el nacionalismo argentino contemporáneo y la medida en que esas características de alguna manera tenían sus raíces en el pasado de la cultura política argentina. En ese sentido, me pareció bastante claro que el conflicto, o mejor dicho, la cuestión Malvinas, considerada en su totalidad, expresaba en alguna medida fuerte la cultura política argentina y rasgos básicos de esa cultura, que de alguna manera se hacían más patentes, más coloridos, más intensos, con mayor capacidad de interpelación al sentido común argentino a través de la causa Malvinas, pero que formaban parte de la cultura política argentina en términos generales. Con esa sospecha empecé a interiorizarme, ya hacía un poco más. Yo el libro lo publiqué en el 2008, ¿no? Quiero aclarar que desde entonces no me he desentendido del tema. Al contrario, he publicado recientemente un libro, eh, un ebook que se llama Corazones Tatuados, Causa Malvinas y Polémica Cívica, que es un libro que está al alcance de cualquiera gratuitamente y que puede hacer lo que quiera con ese material, ¿no? Eh, no me desentendí, pero yo ya había empezado en el 2003 a analizar y criticar la, digamos, la malvinización nacionalista del kirchnerismo, ¿no? Entonces, esa sería la génesis. O sea, la génesis es mi voluntad de controversia, de diálogo respetuoso y de polémica también respetuosa, es en temas que me parece que son muy movilizantes y que de un modo o de otro le dan forma a la cultura política, que es una especie como se diría, es un conjunto de mentalidades. Esas mentalidades son fuertemente condicionantes de la política. Entonces, yo creo que metiendo la cuchara en el tema Malvinas, y con mi ánimo, que no es el del detalle histórico ni diplomático, aunque tengo opiniones sobre eso, lo que hago es, de alguna manera, intervenir en el debate político-cultural. O sea, que no se puede pensar el debate político-cultural argentino sin
la cuestión Malvinas. Y no se puede pensar la cuestión Malvinas sin atender a los condicionamientos político-culturales. Entonces yo eso lo fui llegando, llegando a esa conclusión poco a poco y en determinado momento me di cuenta que ya estaba metido en la elaboración de un libro, digamos, que le fui dando forma a medida que lo iba escribiendo, desde luego. Ujú, Pero ya estaba dentro del libro, ¿no? ujú. En esa, vamos a ponerlo así, en esa remalvinización que tal vez se empieza a dar con el kirchnerismo, que un poco fuiste situando en ese periodo, o de esa agenda nacionalista, tal vez. Pero allí, ¿sentís un miedo, una tensión, un elemento, digamos, cuál termina siendo allí tal vez el condimento especial como para decir, o para evaluarlo críticamente, la interpretación malvinense? Bueno, a ver, primero que es muy interesante lo que me estás comentando, porque en realidad el, el éxito ideológico cultural, se podría decir, de la malvinización es paradójicamente muy alto desde la posguerra en adelante. ¿Y con qué se hizo? Se hizo con el ariete de la denuncia de la desmalvinización. O sea, la denuncia de que los distintos gobiernos y la diplomacia y etcétera, etcétera, eran desmalvinizadores, que estábamos siendo expuestos a una desmalvinización. Quizás vos recuerdes cuál fue el nacimiento fáctico. El nacimiento fáctico fue que Alain Rouquier conversó con Alfonsín y usó una metáfora muy torpe sin saberlo. No estoy diciendo que Rouquier haya sido torpe, pero Rouquier, ¿qué le dijo a Alfonsín? Presidente, hay que desmalvinizar. Él, en realidad, creo que se refería con mucha inocencia, y esto es interesante por la suerte o la mala suerte, o la fortuna o buena fortuna que tienen las palabras. Él se refería con mucha inocencia que esa mentalidad, digamos, que se había vivido en abril del 82 durante 2 meses, esa mentalidad de nacionalismo militar malvinero y de euforia popular, indiscutiblemente, de euforia popular, acompañando, yo diría, con gran irresponsabilidad la decisión de ocupar las islas. Esa mentalidad no nos servía para construir la democracia. Y tenía razón, esa mentalidad, es mi opinión, no era buena para construir la democracia. Pero Ruquier no estaba pensando en la causa Malvinas, no estaba pensando en la cuestión Malvinas. Dejando de lado Ruquier, quedó la palabra. Y Ujú, entonces, muchos malvineros con gran astucia, lo menos que se puede decir es, no sé si genialidad, pero por lo menos una gran astucia, tomaron la palabra y empezaron a decir, hay un proyecto desmalvinizador. Y si a la gente se le dice que hay un proyecto desmalvinizador, eso es una interpelación al malvinero que todos llevamos adentro. Entonces dice, ¿cómo? ¿Un proyecto desmalvinizador? No, eso no se puede admitir. Entonces, no hubo en realidad, a mi juicio, estrictamente una remalvinización, sino que ujú, desmalvinización no hubo nunca. Ahora, el kirchnerismo llega al gobierno con un proyecto nacional peronista. Es un nacionalismo peronista, a su modo, yo diría en un registro de izquierda, entre comillas, y en ese registro cabe el tema de Malvinas como un tema, bueno, de una agenda antiimperialista, ¿no? Una agenda de reivindicación territorial, de reivindicación soberana, etcétera, etcétera. Y entra en ese tema, yo diría, como anillo al dedo le viene, ¿no? Entonces, explota ese tema, lo cual a mí me parece mal, pero bueno, es mi posición. ¿Por qué me parece mal? Bueno,
Ya desde antes, yo diría, desde antes de que entra Malvinas en la agenda de lleno, en la agenda del kirchnerismo, se puede decir de que Malvinas tiene un código muy eficaz hacia el pasado, en el presente y hacia el futuro. Y ese código es prohibido olvidar el pasado, prohibido olvidar. Presente, Malvinas es lo único que nos une, lo cual es muy discutible, pero bueno, está ahí. Ujú. Es ingenioso y inteligente. Es decir, prohibido olvidar que Malvinas, que es lo único que une a los argentinos. Y el futuro es volveremos. Entonces, prohibido olvidar, es lo único que une a los argentinos y vamos a volver. Yo diría, el gran código de la causa Malvinas. Y esa causa se ha colocado, de una manera o de otra, en una posición central en la cultura política y de alguna manera está dispuesta a ser activado si las circunstancias, activadas si las circunstancias políticas de un modo u otro lo sugieren. Mientras tanto, la causa está en todas partes, es omnipresente. Recién estábamos hablando de Buenos Aires. Bueno, en mi libro, el ebook, ese Corazones Tatuados, Ujú. yo puse no solo todos mis artículos periodísticos desde el 2003 hasta el año pasado, sino eh, puse todos mis artículos y ¿con qué los acompañé? Los acompañé con fotografías de la ciudad de Buenos Aires, casi exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires. Hay algunas pocas, pero realmente son muy pocas. Hay como 100 fotos porteñas sobre Malvinas, la presencia de Malvinas. La presencia de Malvinas en los automóviles, en las pintadas, en las banderas, en los murales, bueno, en las hinchadas de fútbol, Ujú. la presencia, la presencia malvinera es parte del ambiente habitual, parte del aire que se respira. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, y eso es digamos, una discusión que está Salen las heridas. Bueno, que no en vano se llama así, ¿no? El libro. ¿Cuáles Sí. son las heridas? Son las heridas abiertas que tenemos los argentinos, porque en una parte del territorio, estoy hablando, no estoy diciendo lo que pienso o no pienso yo, estoy estoy poniéndome en la retórica malvinera. Una parte del territorio ha sido amputada, y entonces esas son heridas que no están abiertas, no están cerradas. Bueno, está bien, vamos a echar sal a ver si hay una controversia diferente, porque la verdad, la discusión malvinera, salvo esas pocas excepciones que vos diste, la discusión malvinera es muy repetitiva y está muy autocentrada en nosotros tenemos derechos, ¿no? Los ingleses están equivocados, Ujú. los habitantes de las Malvinas ni siquiera son malvinenses, son kelpers y no tienen ninguna legitimidad para ser consultados. Y bueno, la verdad es que no salen de eso, o sea, hay muy poca imaginación, entonces, bueno, yo no sé Rosana qué quiso hacer o Federico Lorenz, pero lo que yo quise hacer sí es avivar el fuego de la controversia, echando sal en las heridas, ¿no? Pero de cualquier modo, lo que puedo, digamos, una cosa que puedo agregar a eso, o sea, ya tratando de desparramar esto por el tiempo, es que
Ya en 2003, y me parece que es mucho más evidente ahora, se notaba, por lo menos yo podía percibir, que nos hemos puesto en un callejón sin salida en relación a Malvinas. Es decir, los argentinos nos hemos puesto en un callejón sin salidas y no vamos a saber cómo salir de él si no revisamos la cuestión, pero no la revisamos a fondo. ¿Por qué digo que es un callejón sin salida? Bueno, primero porque la hemos convertido claramente en una causa nacional. Una causa nacional que está afirmada en los trípodes de la cultura cultural, de la cultura política argentina como territorialismo, unanimismo, ¿no? Ujú, Eh, entonces, decadentismo, bueno, la hemos convertido en una causa nacional. ¿Qué nos une? Que tenemos prohibido olvidar y que nos obliga a volver. Eso, eso es una cosa que hace que un periodista, por ejemplo, lo doy simplemente como ejemplo, ¿no? Lo doy como ejemplo. Escuche decir que bueno, que hay que conversar hay que conversar con los malvinenses y diga, pero ¿cómo conversar con los malvinenses? No tenemos nada que conversar con los malvinenses. Sino, ¿para qué derramamos sangre? ¿Para qué murieron nuestros muchachos? Bueno, él debería contestar esa pregunta si quiere. Mi respuesta es que la sangre no nos obliga. La sangre nos obliga a ser responsables. La sangre nos obliga a ser patriotas. Pero la sangre no significa un mandato territorial. O, bueno, como esos muchachos murieron, dieron su vida por la cuestión Malvinas, entonces eso nos obliga. ¿Nos obliga a quiénes? A los chicos que todavía no nacieron, a los chicos que tienen 10 años ahora, 18. No, a mí no me parece que se puedan ver las cosas así. Entonces, el tema es que estamos en un calle, por un lado, por eso. Por ujú. otro lado, ¿por qué? Bueno, sí, porque la diplomacia, no sé qué te habrá dicho Fernando, ¿no? Pero la diplomacia está claro que no es un camino, porque no podemos llevar la causa, no podemos llevar el diferendo a la Haya, no podemos llevar el diferendo a las Naciones Unidas, esos caminos están cerrados, a menos que haya una mutación, un terremoto político global, ¿no? Esos caminos diplomáticos están cerrados. ¿Por qué? Porque es evidente que en frente a cualquier judicatura de esas, podemos perder. No estamos seguros, los diplomáticos lo saben, no lo dicen, pero lo saben. Argentina puede perder. Y si pierde, ¿qué pasa? ¿No? O sea, entonces, no, eso no, olvídate. Vamos a negociar con los británicos, ¿no? Eso Algo- en la actualidad, sí. decís. Pero ¿Cómo? digo, sí, pero digo, ¿por qué en la actualidad Argentina, si va a Naciones Unidas, que tiene un amplio apoyo a nivel global, o por lo menos muchos países, ¿no? Pienso en el G77 más China, qué sé yo, los BRICS, América Latina entera, los países de África se han No, manifestado a bueno, favor, al menos el reclamo bueno, soberano, pero nada más, obvio. no es así. La verdad es que no es así. Bueno, el primer punto que es el menos, o sea, la verdad es que, a ver, hay dos caminos, ¿no? Uno de ellos está cerrado y mejor que esté cerrado, digamos, desde el punto de vista del interés diplomático, que es el de llevar la causa a la Haya. Está cerrado porque para llevar la causa a la Haya, hay que contar con el acuerdo de la parte contra la cual uno está litigando. Ujú, Si no, ese camino está cerrado. El otro camino es el de la Asamblea General, es pasando por la Asamblea General, llegar a La Haya para pedir una opinión consultiva. Es una opinión consultiva. Ahora, Argentina, tomando en cuenta cómo cambió la preferencia y cómo fueron cambiando, tomando en cuenta hasta de Naciones Unidas, Gutiérrez, que era el secretario general de Naciones Unidas, dijo, bueno, este es un tema donde
los isleños tienen que opinar. El sentido común de los países, de los estados miembros de las Naciones Unidas, no es el que era hace 20 años o el que era hace 30 o 40. No, eso es ella. Eso es ella. Cambió mucho y no cambió a favor nuestro, cambió en contra nuestro. Entonces, la posibilidad de que Argentina someta un pedido de opinión consultiva a La Haya a través de Naciones Unidas, no es nada segura, Francisco. La verdad es que no es nada segura, es sumamente riesgosa. Entonces, primero, y segundo, si en el hipotético caso que la ONU llevara es decir, aceptara llevar un pedido avalado, un pedido avale por mayoría, un pedido de opinión consultiva, en ese hipotético caso, los jueces de La Haya no es nada seguro que voten a favor, que voten una opinión consultiva. Dicen, bueno, la opinión consultiva, bueno, nosotros no estamos en condiciones, o bueno, esta opinión consultiva la rechazamos, o bueno, si quieren saber nuestra opinión, los títulos argentinas no son del todo, no son del todo perfectos. O deberían ser consultados los isleños, deberían ser consultados. O sea, hay muchas posibilidades riesgosas para la diplomacia. Entonces, ese camino también está cerrado, en mi opinión. Sí, Después, no sé si cerrado, pero por supuesto que siempre presenta obstáculos, desafíos, la necesidad del ingenio de la Cancillería Argentina, bueno, entre otros elementos, digo. Eh, claro, pero quería... por algún Sí, motivo dale, dale, no dale, lo dale. hacen, para algún motivo no lo llevan, por algún motivo a ningún gobierno se le ocurre decir, bueno, vamos a activar, después de todo, no, y además que no es cierto, la verdad, los países latinoamericanos incluso, ¿quiénes son los países latinoamericanos? No, hay una cosa de boca para afuera, pero están hartos de la Argentina, de la obsesión territorial de la Argentina. La verdad que están hartos. Y hay países que hacen cosas que la Argentina cada vez protesta, hasta Uruguay, protestamos contra Uruguay, protestamos contra Chile. Brasil tiene una diplomacia muy hábil, nunca va a decir, no, bueno, públicamente no van a decir. Pero es bastante obvio que la distancia que han tomado los países, no hay nada que se parezca a un apoyo latinoamericano sin cortapisas a la posición argentina en Malvinas. Eso no, eso es un cuento que nos hemos hecho a nosotros mismos. Entonces, ni siquiera acá en la zona, en la región. ¿Qué podría pasar? O sea, tenemos todo, el centro, el punto de apoyo del argumento británico que tenemos dos posibilidades, o creerle a los británicos o no creerle. Pero les creamos o no les creamos, ellos establecieron un punto de apoyo sólido que es, miren, después de la guerra, ustedes violaron el derecho internacional en la guerra. Ustedes violaron el derecho internacional porque había negociaciones en curso. Eso es innegable. No se puede negar. Había negociaciones en curso. Que uno dijera, ah, sí, pero esas negociaciones iban a fracasar, iban a terminar en nada. Puede ser, eso sí, puede ser, pero nadie puede decir que no había negociaciones en curso. Argentina no cerró las negociaciones. Mientras había negociaciones, usamos la violencia para ocupar las islas. Bueno, y encima de que violamos el derecho internacional, los isleños, que son muy respetables, para mí son respetables, pero digamos, los isleños los odian a ustedes, los odian, no los pueden ni ver ni en figurita. Entonces, yo no sé, a mí me parece que estamos en un callejón sin salida. ¿Cómo podríamos romper ese callejón sin salida? Y bueno, no sé, Estados Unidos nos está invitando
¿A qué nos está invitando? Entonces, muchachos, negociemos. A ver, bueno, sí, nosotros, ¿qué quieren? Firmamos pero con una condición, que les digan a los ingleses que devuelvan las Malvinas. Eso que estás queriendo Lo decir veo, de las estoy últimas como, estoy noticias. haciendo ciencia ficción, Ah, pero de que las últimas sería poco noticias que estuvieron seria, circulando. sería poco seria si yo lo considerara una hipótesis seria, pero no estoy haciendo una hipótesis seria. Ujú. Estoy fantaseando en cuanto a cuál sería una posibilidad para pensar, una posibilidad de salir del callejón sin salida, ¿no? Por arriba, salimos por arriba. Agarramos y los convencemos a los norteamericanos. Yo no lo veo, no lo veo para nada. Miren, muchachos, decir, ustedes, sí, bueno, los necesitamos porque los chinos y porque el estrecho de Drake, esa es una mezcla de macaneo con cosas serias. Hay cosas serias. Los Estados Unidos quieren, no les gusta para nada que los chinos se metan en lo que llaman el imperio. Es un imperio, lo Ujú. que llaman el patio trasero. Perfecto, eso es serio. Ahora que el estrecho de Drake, y una base, qué sé yo, no sé, eso es una mezcla de chantadas con cosas serias. Bueno, No, entonces nos van a quería. decir, no, miren, no, Malvinas, olvide, no, ¿qué Malvinas? No, ¿qué quieren? Créditos, quieren inteligencia artificial, no sé, pero yo no lo veo que pongan en la agenda, no lo veo sinceramente que pongan en la agenda sí, bueno, Macanudo, voy a anotar, hablar con los ingleses para que inicien un proceso de devolución de las Malvinas. Lo veo quimérico, Esto, quimérico. perdóname, esto que estás aludiendo es a las últimas noticias que estuvieron circulando ahora en noviembre del 2025 de que el gobierno podría avanzar un tipo de negociación como la que estás diciendo, igualita. No, no, la negociación no por Malvinas, la negociación con Estados Unidos, Ujú. digamos, el alineamiento del actual gobierno argentino con Estados Unidos es obvio, es clarísimo y por Sí, sí, supuesto que sí. ahí debe haber una agenda de máxima, otra de mínima. Las dos partes deben tener una agenda de máxima y otra de mínima, ¿no? Hay que ver qué pasa. Pero seguro, ojo que es decir, eso es patente. Me guste o no me guste a mí, la verdad es que yo en ese sentido desconfío mucho. Pero bueno, no llevaría adelante esa política, pero yo no soy ni el canciller ni nada. Entonces, ahora que entre el tema Malvinas, estoy, eh, estoy fantaseando en el sentido de que, bueno, escúchame, a ver cómo podemos hacer para salir de este atolladero, porque la Argentina está en un atolladero y es un atolladero que en algún momento puede explotar. Entonces, a mí me preocupa esto, porque nosotros desde la guerra en adelante hemos procesado mal, a mi juicio, hemos procesado mal ese trauma. Ese trauma se duplicó o se triplicó en su fuerza, en su profundidad. Y entonces ahora tenemos que en lugar de lo que puede ser una distancia, una toma de distancia, que es lo que sí, decir, mirar ese tema más de lejos, tratar de considerar, bueno, cómo fue esto, a ver qué pasó y qué quieren estos isleños. Y bueno, no, al contrario, estamos muy ansiosos. No se nota tanto ahora, porque bueno, la situación de la Argentina es calamitosa, ¿no? Pero, y además tenemos un gobierno que para mí es, bueno, pero esas son opiniones, ¿no? Pero, entonces, Para claro, vos, sí, para que está haciendo las cosas bien o que está haciendo las cosas mal. no, yo creo que está haciendo las cosas mal, pero no importa. Pero si estuviese Victoria Villarruel, por ejemplo, ¿no? Claro, Si preguntara a Victoria Villarruel, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y sí. entonces sería para agarrarse la cabeza, eso, Bien, Vicente, veo que mencionás bastante, haces bastante alusión, y yo creo que hablando de los déficits, de cómo se aborda tema Malvinas,
veo un poco acá una cuestión que me parece interesante abordar, que es como una reiteración del concepto de nacionalismo, ¿no? Mencionabas antes, el territorialismo, el irredentismo, ¿no? Esta cuestión. Y lo cierto es que no deberíamos discutir también qué es el colonialismo. ¿No es el colonialismo también del Reino Unido el que enmarca el nacionalismo de ellos también? ¿Qué hacemos cuando los isleños dicen o bregan por su localismo de alguna manera? ¿Qué hacemos también con esas otras categorías que me parecen son importantes, entran en juego, tienen valor, no son menores? Digamos, para no pensar solamente la cuestión del nacionalismo argentino, sino también que creo que lo que se abre es, bueno, el nacionalismo británico también, con esa idea de querer proteger siempre sus colonias, el localismo del gobierno de Malvinas. ¿Qué lecturas también podemos hacer de eso para avanzar en otras Mirá, líneas de la trabajo? lectura, a ver, la lectura, primero, las cosas como son. No cabe ninguna duda que en- independientemente de la cuestión de de la legitimidad de derechos, no derechos, de la cuestión diplomática, etcétera, pero no cabe duda Ujú, de que los británicos ocuparon en 1833 en el marco de su expansión colonial y actuaron, bueno, como lo que eran, ¿no? Eran un imperio y actuaron como un imperio, ¿no? De eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Qué nos conviene más? Bueno, yo diría comprender cuál es el proceso histórico y tratar de conjugarlo con nuestros intereses como país, de conjugarlo, digamos, sin caer en un panegírico de nadie, ni de nosotros ni de los británicos. O sea, eso no tenemos por qué dejar de pensar de que los británicos también son corresponsables en el lío que hicieron, ¿no? ujú, En el lío que se armó. Sí, son responsables. De hecho, no, digamos, más fácil que eso. No cabe ninguna duda que hasta 1982 los británicos estuvieron varias veces interesados en resolver el problema de alguna forma, con alguna forma de transferencia de soberanía. A donde más llegaron es una propuesta de Lisbeth, ¿no? Que es una forma de transferencia, bueno, pues seguramente que los más fervorosos malvineros de aquí no iban a quedar conformes, pero era una forma de resolverlo. ¿Y qué es lo que pasó? La verdad es que lo que pasó es que cuando alto diplomático británico fue a Puerto Stanley a hablar del tema con los malvinenses, lo abuchearon, los malvinenses lo abuchearon. Y ahí hasta creo que lamentablemente bueno, tuvo problemas, no sé en qué medida él era responsable o no, pero la cuestión es que dije, ¿y esto dónde repercutió? En la opinión pública británica. La opinión pública británica, que en general ha estado desinteresada por la cuestión Malvinas, ¿no? Acá vos preguntale a cualquier transeúnte, ¿no? ¿Qué pasa con las Malvinas? Y seguro que 5 minutos va a estar en condiciones de hablar, por lo menos 5 minutos. Ahora, en Londres no es así. ¿Qué Falkland? Ah, sí, creo que. ¿No? O sea, estoy hablando no de la parte más informada o más politizada, sí, pero en sí. términos generales, no hay una. Esa es una fuerte diferencia, es una fuerte diferencia, pero no podemos regodearnos en esa diferencia. Ah, bueno, pero acá es una causa nacional y ahí no, y ustedes entonces. Bueno,
ustedes son localistas. Y sí, son localistas, es verdad. Antes eran localistas y ahora son más cosmopolitas, pero con nosotros no quieren saber nada. No es que sean tan localistas. Pero bueno, son más cosmopolitas, pero igual, o por las mismas razones por las que nos odian a nosotros. Y entonces, Malvinas está siendo una especie de Argentina de los 80 del siglo XIX, ¿no? Ujú. Con inmigración, y ahora el número, bueno, hay de todo, hay chilenos, hay uruguayos, hay Paraguay. españoles, ¿no? Bueno, En las islas estamos hablando. sí, 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 sí. Entonces están los isleños de nacimiento, pero del mismo modo como que nosotros teníamos acá, y bueno, uno de los orígenes del nacionalismo fue una cierta paranoia de la oligarquía Ujú. diciendo, bueno, vamos a perder. No, ¿qué es esto? No, no era lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos rubios y altos y están viniendo unos petizos bajitos que son gallegos, ¿no? Y son cada vez más, o italianos del sur, que no saben ni siquiera quién era Dante Alighieri. Entonces, no. Y aparte que están afectando a la argentinidad, están poniendo, ¿no? En peligro la argentinidad. Entonces se tiene que restaurar, como decía Ricardo Rojas, la restauración nacionalista. No sé qué quería restaurar Ricardo Rojas, porque la verdad es que la nación era nuevita, ¿no? ¿no? Pero bueno, ¿qué quería restaurar? La colonia quería restaurar. Entonces, bueno, ahora no sé qué está pasando, yo lo sigo como puedo, pero tampoco tengo mucho tiempo para meterme tanto en ver qué les pasa a los isleños, pero aparentemente los isleños por ahora están contentos con su cosmopolitismo, ¿no? Sí. Yo diría que sí, que es importante lo que vos decís. Nosotros tenemos que tratar también, si queremos dialogar, tenemos que estar en condiciones de decir en el diálogo, bueno, pero escúchame, vos reconocés que decir, bueno, está bien, no importa que si un juez de la Haya o dos te dan la razón o no te dan la razón, porque, bueno, pero ¿no te parece que esto fue medio una pirateada? Entonces, bueno, Macanudo, pero es decir, lo que tenemos que hacer es lo que nos sirve a los que... es decir, yo soy conservador, en el sentido de que respeto mucho la opinión de las generaciones pasadas y considero que hay ¿cómo te puedo decir? Un deber de innovar, de cambiar. En ese sentido no soy conservador, pero soy un poco conservador en ese sentido, no, un momento, la opinión de las generaciones pasadas debe ser tenido en cuenta porque algunos valores hay ahí, ¿no? Sí, pero Entonces, ahí, pero, dale, 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 termina la idea y te no, respondo. no, pero quiero decir que el caso, la cuestión Malvinas no me parece el mejor ejemplo para eso. Hay otros ejemplos que nosotros tendríamos que transmitir en buen conservador a las generaciones que nos van a suceder en la historia. No es cuestión, una generación, ninguna generación puede comenzar desde cero, como nos creemos los argentinos. Bueno, ahora refundamos. Bueno, ¿no? Eso no está bien, digamos. Pero también hay que criticar, hay que cuestionar. Y este tema nos ha llevado a una situación donde estamos perdiendo, no estamos ganando, ¿no? Cultivar esta causa nos está cociendo en una salsa que me parece que es tóxica. ¿Me entendés? ¿Qué me querías preguntar? No, retomo un poco esto que hablabas antes de Argentina, de alguna manera, bueno, la ves bien posicionada diplomáticamente, pero también me pregunto, ¿por qué Reino Unido sí lo estaría? Y al mismo tiempo, yo no sé si es un mal antecedente el ejemplo o el caso Malvinas para demostrar que en realidad el Estado argentino ha reconocido en muchas oportunidades y no ha ido, salvo los episodios de la guerra, vamos a ponerlo así, en detrimento de la vida de los isleños. Es decir, el pasado patagónico de fin del siglo XIX, con isleños poblando la provincia de Chubut en 1860, con las colonias en la provincia de Santa Cruz,
Y después, con los acuerdos del 70 para poner algunos episodios, bueno, creo que son buenos antecedentes, tal vez. Y que Argentina, Claro que tomando sí. esto, eventualmente Bueno, lo que le puede decir al mundo es decir, nosotros siempre, y para sí. mencionar también esto, la resolución 2065, la Constitución, lo que dice No, pero preguntar, todos los bueno, habitantes nacidos en las islas debieran ser sí. considerados ciudadanos argentinos y tienen derecho a poblar el Pero país. ellos, a ver, déjame que te Dale, conteste dale, las dale. dos. Dale. Porque, bueno, el tema de si la posición británica es más sólida que la argentina, de ninguna manera afirmé ni pienso eso. Ujú. Lo único que digo es, no vayamos a creer que los ingleses carecen de historiadores y de juristas que se dedican al tema y que no afilan la navaja y que no piensan en argumentos. Bueno, yo los he leído a gran parte de ellos. Y sobre todo, y no me convence, no es que digo, uy, claro, esto es irrefutable. No, no es el debate histórico político de Malvinas nace en la niebla de esa época y no hay nada irrefutable. De Lo que qué te época? digo, Perdón, ¿de qué época? del 83, del 33, Sí, sí, sí. de esa época y de unos años antes, con Estados Unidos y todo, ¿no? Pero lo único que digo es, no tenemos ninguna certeza de que en sede judicial internacional podemos ganar. Porque normalmente la creencia del sentido común más o menos informado, que fíjate, es decir, este es el tema. Vos le preguntás a un tipo que está más o menos informado, ¿y qué es lo que cree? Ah, que los derechos argentinos son impecables, son absolutamente evidentes y que no hay nada que discutir. Bueno, no es así. Entonces, las incerteza es el tema. Sí, lo único que estoy diciendo no es que la posición británica sea mejor que la Argentina, sea más sólida que la Argentina. No, estoy diciendo que no sabes lo que va a opinar un juez, o dos, o tres, y ahí tenés un grado de incerteza que sería inconsciente jugar todo a cara o cruz, ¿entendés? Nadie va a querer hacer eso, nadie va a querer jugar. Si Argentina, solamente con que Argentina pierda el voto en la Asamblea General, pidiendo que la Asamblea General solicite a la Haya una opinión consultiva, solamente eso sería una catástrofe para la diplomacia argentina. Y la verdad es que no podemos estar seguros para nada que la Asamblea General apoye un pedido por parte de Argentina. Bueno, para mí es así y cada vez tengo más evidencia de eso. Bueno, pero eso, o sea, no dije y No, no no, no. pienso No, no, que pregunté por qué el Reino sí, Unido podría tener suficientes argumentos para que para que la evaluación final los pueda eventualmente favorecer. Porque, digamos, vos decías, Argentina comete un error histórico que son los acontecimientos de abril, ya sabemos que esa jugada sale mal, etcétera. Pero al mismo año Naciones Unidas sigue diciendo, esto sigue como está, o sea, hubo un episodio sí, militar, pero Naciones Unidas saca en el 82 una resolución que dice el estado de sí. situación no se modifica. Ratificó la 2065. Bueno, Claro. la 2060, sí, pero no pidió, bueno, de acuerdo, pero a ver, la 2075 insta a las partes a negociar reconociendo que no hay, reconociendo que hay un diferendo. Y tomando en cuenta los intereses. No dice, pero tampoco desdice, que los deseos deban ser considerados. O sea, hay un diferendo y los intereses de los isleños deben ser considerados. Entonces, la 2065 es muy ambigua, no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera. Y yo me imagino a un tipo de Uganda, un embajador nuevo, que llega y el asesor le dice, señor embajador, bueno, tenemos una novedad acá, un embajador en las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos una novedad, ¿cuál es? Y que los argentinos pidieron
que votemos en la Asamblea General una opinión consultiva. ¿Ah? ¿Y qué es eso? Bueno, una opinión consultiva es la Asamblea, no los argentinos ni los ingleses. La Asamblea le pide a la Haya, a ver, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Y cómo fue el asunto ese? Ahí hubo una guerra, ¿no? No sabe ni el año. Ujú. Y dice, sí, fue en el 82 y la verdad es que los argentinos se pasaron un poco, ¿no? Porque estaban en negociaciones y agarraron y ocuparon las islas y perdieron la guerra. ¿Y no vive nadie ahí? No, sí, hay una cantidad que no se sabe muy bien, serán 2000 isleños. ¿Y qué piensan los isleños? Ah, con los argentinos no los pueden ni ver, ni ver. Bueno, ¿por qué no lo dejamos para más adelante eso? Le va a decir. Seguro. Yo me imagino, esto es fantasía mía, yo no tengo micrófonos ocultos en las oficinas de Uganda ni de ningún país en las Naciones Unidas. Pero me imagino un cuadro de situación, seamos realistas. Entonces, Sí. y respecto a lo que decís, tenés toda la razón de que justamente lo trágico del asunto, desde el punto de vista del decurso histórico, lo trágico es que se cometió un error cuando terrible, terrible, y que contó con un respaldo popular masivo en 1982. Eso sucedió. ¿Y qué hubiese tenido que hacer Argentina? Dejar seguir los acuerdos que se habían firmado, el acuerdo de comunicación, vengan cuando quieren, si ustedes quieren un pasaporte argentino se los damos, si no quieren, no pasa nada, entren como... No, dejar seguir. Argentina tendría que haber dejado seguir, que era la forma de esperar que las cosas maduraran. Ahora, no. Y eso, en lugar de, bueno, una distancia crítica, por una serie de razones, ¿no? Se eligió la más fácil, porque es la el victimismo, ¿no? Que es otra cosa de la cultura política argentina. Somos víctimas. Entonces nosotros nosotros que en el siglo XIX los amparábamos y los ayudábamos y después también, y es cierto. A nosotros ahora nos dicen, bueno, pero oíme, algo, bueno, eh, son consecuencias desde cierto punto de vista irreversibles y que uno se tiene que hacer cargo de su responsabilidad. La Argentina, o sea, no fueron los militares. Es decir, si vos decís, bueno, sí, fueron los militares, pero todos, ¿no? Ujú. Hicimos o sea, adoptamos la posición que adoptó Alfonsín, por ejemplo, de estar abiertamente contra la guerra. No, la verdad es que no. Salíamos a la calle, o sea, yo no, pero bueno, hubo un respaldo popular masivo, es decir, es una responsabilidad, como diría Habermas, una responsabilidad individual masiva, porque son los ciudadanos individualmente considerados. Y bueno, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, sí, qué sé yo, festejamos. Bueno, y no, porque nosotros la verdad que creíamos que, bueno. Entonces, y fue una acumulación de contingente de desastres, porque el cálculo militar había sido re loco, totalmente loco, pero una vez que se veía cuál era la situación, no se retiraron. Y no es cierto que pero teníamos las dos banderas. Es un camelo. Es un camelo, ¿no? Pero con o sin dos banderas, claro que si la cosa hubiese sido más sensata, pero no importa. La cuestión es que hubo ahí una serie de contingencias y un tipo que les puso letras de un modo muy irresponsable, que fue Costa Méndez, ¿no? Les puso letra y bueno.
Y de una forma eso funcionó como un segundo mundial del 78, lamentablemente, Mm. ¿no? Pero peor. Entonces, yo creo que no es un problema de martirizarnos o de mortificarnos por eso. Es un problema de comprender y ver que hay una responsabilidad y que esa responsabilidad tiene que empezar también por un examen lo más objetivo posible de las consecuencias de lo que pasó, ¿no? Sí. Entonces, Sí, por supuesto que si uno hace una lectura, la guerra no deja bien parada a la sociedad argentina en un montón de aspectos, el tratamiento con los excombatientes, con los familiares, ¿no? Sabemos que no termina de ser tan feliz esa historia. Al mismo tiempo, lo que veo es que la interpretación que hizo la sociedad argentina con respecto a sus, vamos a ponerlo así, a sus héroes, a sus soldados, a la sangre derramada, es la misma interpretación que realizaron los países europeos cuando fueron a sus guerras mundiales de glorificación, de monumentalización, ¿no es cierto? Es decir, el tratamiento de las guerras es prácticamente el mismo siempre en las sociedades. Y en la Argentina era la primera vez que participaba de una guerra, ¿no es cierto? Entonces, ahí por supuesto que hay cosas que las decodificamos de ese modo. Y bueno, tal vez los británicos no, porque encima salen victoriosos, encima empiezan a ver que Malvinas empieza a dar un gran rédito económico, entonces ellos empiezan a proyectar más futuro y más rápidamente del que lo pudimos haber hecho nosotros de alguna manera, ¿no? Ahí. mira, rédito, bueno, no importa, rédito estratégico puede dar a los ingleses, pero lo que te digo es, esos países que vos nombraste son países victoriosos. No hay, no sé, no hay países, es decir, hay, pero no, los ejemplos europeos o el caso de Japón, lo que sea, no tienen un culto, digamos, triunfal, dedicado a los protagonistas propiamente militares. De cualquier modo, admito que es un tema delicado, sumamente delicado, y que no se puede negar, ¿cómo te puedo decir? Un respeto a todos esos muchachos, que ahora ya, bueno, no son tan muchachos, ¿no? Pero no importa, no se puede negar un respeto a todos esos muchachos, de los cuales yo soy amigo o cordial conocido de varios, y digamos, nunca he tenido una pelea, digamos, pero sí que ellos me conocen, saben que estoy en desacuerdo con la visión general de la causa Malvinas y con muchos puntos en desacuerdo en la cuestión Malvinas. Pero yo lo que puedo decir es, eh, ellos mismos, no, bueno, no se dicen héroes, ¿no? Muchos de ellos. Ujú. Sí, sí, Y sí. entre los excombatientes hay una división bastante grande, ¿no? Una división muy importante, porque Ujú, están los que dicen la guerra formó parte del terrorismo de Estado, ujú, que son unos cuantos, y no quiero hacer nombres ni hablar de organizaciones, ¿no? Pero están esos y están aquellos los que dicen, no, no, la guerra fue una cosa heroica y hicimos muy bien en ir y todo lo demás. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que hayan hecho muy bien en ir. Ahora, si el Estado criminalmente, porque un Estado ilegal e ilegítimo no puede disponer de la vida de soldados de ese modo, no importa. Si el Estado hizo eso y los expuso, los expuso. Y si combatieron, combatieron. Y entonces merecen todo el respeto. Yo no soy partidario en este caso de ninguna manera de decir, bueno, obediencia. No, bueno, eso fue una infamia. Es decir, vos tiraste un tiro en las islas. Entonces sos un infame. No, de ninguna manera. Bueno, yo tengo uno de los amigos más amigos. Es un tipo que se bajó un avión con un misil de esos de hombro. Es un caso muy conocido. Se bajó un avión con un misil de hombro. Él y sus compañeros vieron caer, el piloto inglés se eyectó, lo vieron caer en el mar, hicieron, no sé, 2, 3 kilómetros corriendo para salvar al piloto y lo salvaron. Y es el día de hoy que ese piloto inglés
y este amigo mío son amigos, ¿no? Entonces, les tocó luchar, no importa en qué circunstancias, pero bueno, hicieron lo que pudieron. Y bueno, yo creo que hay que tomarlo con mucho respeto eso. Ujú. Hay que discutir, por lo menos yo, si Sí. estoy en desacuerdo con la forma como ellos ven las cosas, bueno, voy a discutir. Pero dentro del frente de veteranos, no soy el único que dice, no, miren, esta guerra, no, que Sí, sí, sí. no, pero bueno, es Sí, sí, que son pero públicas son cosas muy las complejas, diferencias. Sí, 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 por son supuesto. cosas muy complejas. Te retomo con un concepto que yo la verdad lo escucho mucho cuando hay que abordar tema Malvinas y es de alguna forma yo lo veo críticamente porque es como de alguna forma simplificar, reducir, que vuelve un poco con el concepto de nacionalismo porque me quedó algo acá flotando, que es como, bueno, si es la única beta para explorar o si en realidad debería como reverse un poco esa categoría en el sentido de explorar el tema Malvinas, la cuestión, la causa desde otras vertientes, ¿no? Vos, por ejemplo, en un momento de tu libro eh, comenzás hablando del siglo XIX, ¿no es cierto? De algunos referentes, Vicente Quesada, las gestiones del 80, Eh, algo del principio del siglo XX. Aparece ahí esta cuestión de la nación desgarrada, de que el tema Malvinas es, creo que vos lo pones así, es un caso de controversia territorial más de los otros que había dando vuelta, como podían ser claro, controversias territoriales con Chile, con Paraguay, con Brasil. Yo a eso le sumo que el tema Malvinas tiene dos agravantes, que es el ataque de Estados Unidos y la usurpación, pero es decir, es un problema territorial más, sí. sí, La pregunta es si todo eso termina siendo únicamente nacionalismo, porque lo que vemos es que son en este periodo referentes del liberalismo o de distintas corrientes las que se van expresando. A principios del siglo XX se empiezan a manifestar referentes del radicalismo, el socialismo. Entonces, es sí. solamente una cuestión chauvinista, el tema Malvinas. En No, no, realidad, chauvinista nos no. nos lleva a No, explorar otras no, yo vertientes, nunca a ver, usé la palabra, nunca pero usé en digo, el libro, pa- nunca usé esa para palabra. ahondar en el debate y en qué Mira, lectura podemos hacer de la generación del es que 80, la de 1900. son raíces lejanas y no tan lejanas del nacionalismo contemporáneo. Entonces, yo lo que hago mencionando a toda esa gente, o a Palacios, el socialista, lo que hago es tratar de ver cuáles son los riachos o los riachuelos que van confluyendo a formar el río del nacionalismo territorialista, victimista, unanimista, ¿no? Ujú, Pero no se forma ahí, suceden cosas en el camino, el unanimismo no nace ahí. Toda esa gente, o no toda, pero la mayoría de esa gente era pluralista. El unanimismo tiene otra historia, que confluye desde los 30 digamos, ¿no? Entonces, pero Palacios no era unanimista. No creía que todos los argentinos teníamos que pensar lo mismo porque si no peligraba la nacionalidad, ni nada por el estilo. Entonces, toda esa gente, toda esa gente, ¿cómo te puedo decir? Ayuda a entender cómo se van formando las cosas. Y lo que vos decís es muy importante porque si vos considerás o sea, yo te digo, bueno, los ingleses tomaron en 1833, ¿no? En el marco de la expansión imperial. Bueno, pero vos me podés decir, bueno, los argentinos también estábamos en un marco. ¿Y cuál era el marco nuestro? Y el de la formación del Estado Nacional. Estábamos tratando de formar el Estado Nacional y bien que no fue en eso, porque tuvimos mucha suerte y mucha visión estratégica. O sea, virtud y fortuna de decir, acá está pasando la oportunidad. Entonces la expedición al desierto se hizo cuando Brasil estaba, cuando Chile estaba hasta acá en el conflicto con Perú. ujú, Después la del Paraguay se hizo, bueno, con mucha habilidad, disculpa, pero con muchísima habilidad porque las cosas se dieron como para que los brasileños hicieran gran parte del trabajo sucio, ¿no? Entonces, ahí Argentina
¿no? Esto, el que tiene trabajado este tema de la formación eh, territorial argentina, del Estado argentino, es Carlos Escudé. Tiene un trabajo muy bueno en ese sentido, ¿no? Pero bueno, entonces sí, Malvinas, tanto es así que en 1910 el único tema que queda es Malvinas. Malvinas es el único que queda como tema territorial. Vos lees El juicio del siglo, ¿no? De Joaquín B. González, y ahí lo encontrás a Malvinas. Argentina es un estado que no tiene mayor problema, es un estado satisfecho, y sí, Malvinas es un problema diplomático, no es una causa. Es decir, bueno, no, sí, no, diplomáticamente hay que defender. El territorio se defiende. Entonces, pero básicamente lo de Chile en el sur, no, nadie le daba bola en ese momento. Y me parece que está claro que se empieza a convertir una causa después. Me parece que ahí confluyen cosas que tienen que ver con la percepción de lo nacional, la percepción del peligro, ¿no? Lo que te dije hace un rato, la paranoia nacionalista. La paranoia nacionalista no estaba en 1910, es decir, va naciendo, se va formando, es decir, bueno, estamos en un país que ya no es el nuestro, ¿no? Eso confluye con el choque que la Argentina tiene en 1930, ¿no? Entonces, el shock que se queda sin agenda económica, sin agenda internacional, sin su lugar en el mundo, estaba tan bien las cosas, pero éramos tan felices, ¿no? Y a partir de 1930, Argentina pierde el rumbo. Bueno, sí, pero yo creo que esas cosas, junto a otras, pero me parece que son dos muy importantes, hacen que, bueno, ¿cuál es la única causa que viene al pelo que tenemos es esta? No vamos a, bueno, sí, está bien. Entonces o sea, no es una cuestión deliberada maquiavélicamente, en el mal sentido de la palabra. Es una cuestión como que, y vos ves qué sé yo, no sé, un par de botas en el suelo y lo agarrás y lo levantás y bueno. Entonces, me parece que hay una contingencia, ¿no? Donde mm, acá podemos, ¿no? Acá tenemos nuestro plebiscito diario, digamos, como diría Renan. Acá encontramos nuestro plebiscito diario, puede ser este. Fíjate que el nacionalismo es un plebiscito diario, la nación es un plebiscito diario, y el nacionalismo no necesariamente. Si vos podés tener, bueno, sí, ¿no? Pero eh, un plebiscito diario supone un nivel de activación diaria del tema, ¿no? Supone una cosa sin descanso, un esfuerzo sin descanso, ¿no? Y me parece que para Renan eso era claro, que la nación, ni siquiera la nación francesa, era una cuestión de decir, bueno, podemos dormir tranquilos. Era una cosa que estaba Alsacia y Lorena, la Claro. relación con Alemania, bueno, un montón de cosas. Entonces, ojo que no, a ver, ¿cómo es esto? Eh, bueno, fue así, no es que hubo ningún programa deliberado ni nada por el estilo, ¿no? Me parece, y si vos ves, es desde los 30, es durante la década del 30, el 40, 50, donde se va eh, dotando, cargando de valores a la causa Malvinas, ¿no? Porque es lo más fácil que hay. Hemos sido despojados y bueno, si nos enamoramos de eso, la amamos las islas, digamos. Es lo más, es como hacerse hincha de un club en la infancia.
¿no? Si, ya después no te, si te dice, "Che, ¿no te harías de River que va campeón? Bueno, si haces eso, no me hables más, porque no, ¿viste? No. Si sos tan tonto de no entender cómo es un partido, cómo es el fútbol, ¿no? Bueno, no me hables. Entonces, es así, y es muy fácil entrar esa interpelación, esa interpelación. De un modo te trabaja, te hace la cabeza, te trabaja la identidad, ¿no? Es un discurso muy bien organizado. Yo no tengo nada en contra o sea, no tengo ganas de pelearme con nadie, pero sí de polemizar para pensar estas cosas. Lo que ocurre es que un poco esos eslabones culturales yo veo que un poco lo que te decía antes de los héroes de las guerras, ¿no? Y los dispositivos nacionales, ¿no? Si tomo a Hobsbawm en la invención de la tradición o Anderson con comunidades imaginadas. Eh, bueno, Argentina fue hallando no solamente en la cuestión de las Islas Malvinas, ¿no es cierto? El Día de la Tradición, el mate, el gaucho, algo de la pampa, bueno, digamos, el fútbol, digamos, Indudablemente. diversos dispositivos en donde uno dice, bueno, ¿qué es la Argentina? Y bueno, son cinco muchachos comiendo un asado. Pero es Yo que hay que digo, hacer eso. Vos no podés, o sea, el criollismo existe, tanto existe que un liberal como José Luis Romero, ¿no? sí. Un maestro de la historia, liberal, como José Luis Romero, te decía, mire, la verdad, el criollismo es admirable, solo que nació tarde, nació en una época donde para ubicarse Argentina en el mundo, esa no podía ser una identidad, pero es un componente formidable de la identidad. Y uno lo sabe, digamos, eso, o sea, que no, hasta yo te diría, bueno, me gustaría que hubiese más payadores en la Argentina. Ahí son magníficos, pero me gustaría que hubiese más. Lo que te quiero decir es que si Argentina tiene tantas cosas, bueno, tomemos un poco de distancia, achiquemos el pánico, achiquemos el peso relativo de este conflicto, porque no nos sirve. Entonces, mira, te voy a adelantar una cosa que no debería, no sé si debería hacerlo o no, pero la verdad que es una cosa que me gustaría que nadie me la afane, ¿no? Porque eso es mía. Yo sostengo que se puede hacer una teoría, ¿no? Sobre cómo se procesan los conflictos. Puede haber muchas teorías hay millones de teorías sobre cómo se procesan los conflictos, pero Ujú. desde otro punto de vista. Yo elijo un ángulo que distingue para procesar conflictos dos modos. Uno, uno por resolución y otro por disolución, ¿no? Resolución y disolución. Un conflicto se resuelve de distintas formas. Se puede resolver por la fuerza, se puede resolver por la diplomacia, se puede resolver por la negociación política, se puede resolver comprando a una de las partes con no sé qué. O sea, todo eso está dentro del campo de la resolución. Y la disolución, ¿qué quiere decir la disolución? La disolución es que lo vas descascarando, le vas sacando encarnadura, lo vas desmontando sin que el conflicto se resuelva. O sea, es decir, no pretendés resolver el conflicto. Lo que pretendés es quitarle hierro, como se diría. Lo que Ujú. pretendés es diplomatizar en lugar de que sea una causa. Lo que pretendés es, Y me decías, Vicente. bueno, te decía que la otra alternativa es la disolución del conflicto, que no pretende resolverlo, no pretende resolverlo por ninguna vía de esas, sino que lo que pretende es quitarle hierro, es en todo caso convertirlo en un problema diplomático, Ujú. diplomatizarlo el conflicto, en el sentido, bueno, sí, tenemos un problema, pero los ingleses deberían ser de una buena vez considerados y devolver, lo que sea, pero
tratar de quitarle. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario, porque la cuestión Malvinas se reproduce y se reproduce y se reproduce y va ganando lugares. La cuestión Malvina, no sé si para vos será una buena noticia o no, pero la cuestión Malvina ahora ha entrado en las hinchadas de fútbol. Ha ganado a las hinchadas. Las hinchadas aparecen con carteles. Hace 10 años no era así. Hace 5 años no era así. Entonces, no, bueno, vos crees que sí, que hace 10 Yo años veías. arranco, a ver, pienso en el Estadio Albois, que se llama Islas Malvinas, Sí, Malvinas Argentinas, sí. el microestadio Argentino Junior, Malvinas Argentinas también. River tenía una bandera histórica donde estaban las islas. Yo creo que las islas han conformado parte de esa Bueno, identidad. Lo que ahí, que era un bueno. poco una pregunta que me había quedado antes latente, que era, ¿por qué intuís que esto es un riesgo, digamos? Y ¿No? porque en la medida. No, no, bueno, primero, digamos, lo que vos me estás diciendo es, ojo, Vicente, que esto empezó bastante antes de lo que vos crees. Perfecto. Bueno, no me desvía de mi argumento, pero no lo sabía. Yo creía que esto era bastante reciente. Es más, tenía la impresión de que esto había sido una transmisión vía veteranos, que es posible que lo sea, pero que empezó antes. Perfecto. Ujú. Ahora, ¿por qué es un riesgo? No, no. El tema es que lo que es un riesgo es que la cuestión Malvinas esté convertida en causa. Para que sea una causa nacional, tiene que tener respaldo popular. Y ese respaldo popular cierra el paso también para decir, bueno, no, pero no, vamos a convertir esto en un tema de historia, pero de historia meditadamente, sí, qué pasó, qué no pasó. Pero no, ahora, lo que hay ahora es en todos estos años, es una actividad malvinera cultural muy fuerte, muy fuerte. Y entonces la adhesión a la causa, la creencia de que es sagrada y la unión Maradona-Malvinas y no sé qué, digamos, en los murales, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa que no solamente es una cuestión que puede estallar, es latente, pero podría estallar en determinadas circunstancias, sino que bloquea la capacidad de tener un comportamiento político responsable, porque uno no puede esperar responsabilidad política en, eh, en personas que están muy comprometidas con eso. Entonces, bueno, pero muchachos, fíjense, no, no me fijo un carajo. Las Malvinas son argentinas y punto. Entonces, con eso. Sí, Bueno, está medio complicado, ¿no? sí, yo puedo comprender, digamos, por un lado veo que ha habido un avance, sí, como vos decís, cada vez más. Evidentemente hay algo que cada vez más circula con mayor velocidad, con mayor amplitud. No sé si eso me parece mal. Sí, obviamente sería un problema y que cada tanto lo veo es como la repetición de eslogans sin sentido, ¿no? Como esta idea de acá no se discute nada y siempre son los mismos patrones los que se repiten. Acudir a bibliografías que siempre dicen lo mismo, ¿no? O esto, como frases hechas que en un momento la pregunta empieza a ser, bueno, ¿y qué hacemos con esas frases hechas para avanzar en una transferencia de soberanía, en una negociación con el Reino Unido, en cómo comunicarle a los países del mundo que no son lo mismo que lo de la resolución 2065, que tenemos un quilombo hace casi 200 años? Pero el Ahí sí quilombo, eventualmente veo un problema o veo algo cada tanto bueno, que digo, che, muchachos, si seguimos diciendo lo mismo que hace 50 años, no vamos para ningún lado. y bueno, Esa es mi crítica eventualmente, pero yo eso no es creo. parte Cierro con esto, cierro con esto. no, Yo no no, creo que esas hinchadas, por ejemplo, vayan mañana y se alisten al ejército para ir a invadir las islas. no, no, Digo, no, ¿no? Para ponerlo así. no, Yo no, no no. creo que ocurra eso. No, No, de ninguna manera, Argentina, no, yo no, no no. creo para nada. Lo que creo es que las hinchadas son Para decirlo parte, burdamente lo quise decir, ¿no? Para sí, decirlo sí, son grotescamente, para que se simplemente entienda. parte de un rompecabezas
digamos, que digamos, es una base pol- cultural, sociocultural, en el cual se monta la actitud malvinera, obsesiva, de gente que está en el Estado, en la política y en la diplomacia. Vos, yo no lo voy a nombrar, pero antes de que comenzara esta charla me hablaste de un embajador. Bueno, para mí ese embajador es una mosca blanca, porque la verdad es que la actitud de los malvineros del servicio diplomático, al contrario, juegan a ser quién es más malvinero, porque con eso creen que hacen mérito, ¿viste? Entonces, eso no lleva a pensar, lleva a lo que decías vos. Nos la pasamos repitiendo las mismas cosas y no inventamos nada, no innovamos nada. Bueno, perfecto. A mí me gustaría que alguien de ese campo inventara y renovara. La verdad es que me gustaría. Me diga, Vicente, vas a escuchar algo nuevo. Pero yo no escucho nada nuevo. No, ¿Mosca no, no. blanca te referís a alguien con buenas características? ¿Cómo? Cuando dijiste la referencia de mosca blanca, Sí. es con alguien Ah, sí, destacado, por digamos. supuesto, es un elogio, es Ah, un ok, ok, elogio. ok, listo, Es un- para comprender. Listo. Sí, sí, No, sí. no, 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 es una persona que yo estimo, respeto Ujú, y que considero experimentada y talentosa, digamos, ¿no? Pero es que no es que del otro lado no haya, pero el tema es que en el campo así ortodoxo, para decirlo de alguna manera, encontrás que se sienten, ¿viste? No, este es el campo donde yo puedo, con mi deseo, el deseo lo coloco acá. Tengo que ceder en esto, en esto, en esto, en esto, y aquí coloco el deseo. Eso es peligroso, la verdad. ¿Me entendés? Ahora, ujú. innovar, bueno, que me digan cómo, pues, sí, porque yo te digo, la desconfianza, la desconfianza que nos tienen, ¿no? En los isleños, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que un diplomático británico ya no está más acá, estaba en el 2008. Después de que me salió mi libro, lo vio, se enteró, averiguó y me llamó y estuvimos conversando en el Tortoni, ¿no? Y entonces la conversación no fue muy rica, pero fue interesante. Ujú, Y me dijo, bueno, al final me dijo, bueno, si quieres, quizás haya algún malvinense que se interese, ¿no? Entonces yo le dije, sí, no hay problema, si quiere yo le hago llegar 4 o 5 ejemplares. Perfecto, perfecto, me dijo, ¿no? Bueno, a la semana. Me dijo, mire, lo pensé bien y mándeme uno solo. Aparte de, yo ya le había dado uno a él. Mándeme uno solo, porque si no, se van a creer que es una invasión. Y bueno, estábamos hablando de 4 ejemplares de un libro, que además es un libro que, disculpen, pero no se pueden quejar mucho. Más bien me dicen antipatria aquí, ¿no? No, no. ujú. Entonces, pero bueno, es así, es una cosa, Bueno, anda a por inventar eso, algo, ¿no? por eso yo también antes te mencionaba el concepto de localismo de los isleños, porque también a Sí, ellos sí, les empezó a pero convenir una postura exacerbada de decir, por los supuesto. argentinos son piratas, acá no hay nada que charlar. Y Y pero, ahí hay una conveniencia también, porque uno puede pero por hacer una supuesto que autocrítica, sí, o pero... sea, yo no los estoy describiendo como ángeles. No, 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 está Ellos, bien, está bien. ahora, el tema es en qué cada uno encuentra su conveniencia. Ellos encuentran su conveniencia, no cabe ninguna duda, en victimizarse justamente, pero en explotar eso y, digamos, de alguna forma producir una ratificación de eso, una reiteración y que
Entonces, bueno, si nosotros decimos, es decir, ellos organizan un referéndum como el que organizaron, y nosotros nos la pasamos 2 meses haciendo todo tipo de declaraciones, diciendo que ellos no tenían derecho a hacer ese referéndum, que el referéndum ese que hicieron es trucho, ilegal, es una infamia. Y bueno, ellos vieron, no nos dejan, y estos son los que no. Entonces, eh, está bien, no cabe ninguna duda de que ellos nos están chupando el dedo, ellos hacen la suya, y Mm, sí, y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? O sea, ujú, si tenés algo para inventar, inventalo, ¿viste? Pero yo no, yo lo que creo, que lo que nosotros, yo personalmente creo que es decirle, miren, hagan lo que ustedes quieren, reconocer los deseos, es decir, miren, tienen la puerta abierta para entrar cuando quieran. Y si no, no hay ningún problema. sí, Si nos necesitan para algo, nosotros tenemos una serie de ideas, de intercambios, de comercio, de esto, aquello, lo demás allá. Eso sí, yo desde luego, eso me parece importante y llevarlo con los británicos, que son fundamentales en esto. Pero a ellos decirle, mire, nosotros tenemos todas estas ideas. Volver un poco a la época de la cual no deberíamos haber salido, ni ustedes ni nosotros. No importa, lo hicieron unos infames, bueno, bacano. Pero mientras, sí, y mientras tanto, nosotros no lo vamos a joder más, porque lo que ellos desean es eso, es que nosotros nos olvidemos. Entonces, si nosotros no nos queremos olvidar, es cosa nuestra, perfecto. Bueno, pero encontremos un camino que estos tipos se rasquen la cabeza. ¿Me entendés? Pero si no, para reiterar y confirmarlos en nuestra intransigencia, en nuestra obsesión, ujú. medio... No, yo no iría por ese camino. Eso es parte del callejón sin salida, el mandato. El Ok. mandato, ¿no? Ujú. Pero bueno, Bien, Vicente, te voy haciendo la última, así ya vamos cerrando, si te parece. dale, sí, Un poco cuando igual ya quieras. lo estuvimos trabajando en estos últimos minutos, pero bueno, en definitiva, ¿qué crees que deja la posguerra en las interpretaciones y lecturas sobre Malvinas, ¿no? Por ahí voy a enfatizar un poco más acá. ¿Pensás que en la actualidad se ha avanzado? ¿Seguimos igual? ¿Cuáles son eventualmente los pasos hacia adelante y cuáles los pasos hacia atrás que se dieron en estos últimos años? ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? Bueno, una cosa es cuál es el que dejó la posguerra como legado, o qué dejó la guerra como legado interior, que creo que es un desastre el legado. En parte porque se convirtió en la pieza fundamental, en la pared fundamental de ese callejón sin salida, ¿no? Terminó de armar por contingencia o no contingencia, lo cierto es que terminó de armar eso. Quizás lo precipitado de la salida de los militares en ese sentido no ayudó, pero bueno, era mejor que se fueran lo antes posible y que volviera la democracia lo antes posible. Pero la verdad es que ¿a quién le tocó procesar eso? A los civiles. Y los civiles estaban con un cagazo bárbaro. Admitámoslo. Alfonsín, no te voy a decir que tenía cagazo, porque Alfonsín era muy valiente, pero estaba preocupado. ¿Por qué estaba preocupado? Porque no se sabía si la transición no iba a ser revertida. Semana Santa no es un sueño que tuvimos, un mal sueño, sucedió, ¿no? Entonces, los civiles no pudieron procesar, no enfrentaron, no pudieron, dijeron, bueno, Caputo, ocúpate de protestar. Dante, Bueno, estamos hablando sí, de Dante Dante. Caputo, por las dudas. Sí, sí, sí. Es el menos nefasto de los caputos que conozco. Entonces, eso no permitió el procesamiento que podríamos haber hecho desde la sociedad civil frente a un enemigo, entre comillas o no comillas, militar, todavía gobernante.
Fernando, hubiese sido quizás otro, pero entró la democracia y ahí sordina, ¿no? Y la sordina, así como yo te digo, bueno, fue un primer intento de, bueno, pero no se logró. Al contrario, terminaron siendo, bueno, héroes de Malvinas, yo me acuerdo lo de, te acordarás, vos, bueno, vos no sé si habías nacido, pero No, por lo no, yo menos nací en el 94, imagínate. por eso, en el 87 Alfonsín cuando dice, nos dice en la plaza que va a Campo de Mayo a conversar, Ujú, dice algunos héroes de Malvinas, algunos héroes de Malvinas. Bueno, entonces es medio como una cosa, ¿no? El ujú, Papa nos bendijo, bueno, el Papa Alfonsín los reconoce como héroes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, fue así. Entonces, ese legado fue penoso porque yo te digo, mi opinión es que se terminó de consolidar ese callejón sin salida. Ahora, el legado intelectual, bueno, hay cosas, si lo de Rosana Gruber, lo de Federico Lorenz, no es que piensen igual que yo ni nada por el estilo, en no, no, algunas claro. cosas sí, en otras no, pero hay que reconocerlos como o sea, gente que ha hecho aportes intelectuales, ¿no? Ujú, Ahora, eh, no sé, no te puedo decir. Hay una declaración muy aislada, es tan única que es la del 2012, tan única que cuando tienen que decirla citan algo de que, bueno, citan esa declaración, pero una declaración de discusión del tema antiortodoxa, digamos, ¿no? Que yo soy firmante de esa declaración. Eh, Éramos unos 20, no me acuerdo. Pero es una cosa muy... Sí, es recordada, pero no tuvo ningún impacto. No, eh, el intento, cuando uno entra en el campo del debate político, de la polémica pública, ¿no? Su aspiración de máxima es redefinir los términos de un debate público. No de que yo, y sí, yo soy un intelectual de culto, ¿no? De nicho, como dirían los brasileños, ¿no? Entonces, sí, bueno, mi público me respeta, tres gatos, ¿no? No, el debate público, esa es una aspiración que uno sanamente tiene. Bueno, eso no ha sucedido. No sé si Esa va de a suceder. es una carta que firmás vos con la de que está Sarlo, la Nata. Sí, sí, la Nata La que se Sarlo. oponen, no, no me acuerdo, a las políticas de gobierno de Cristina Kirchner, Bueno, a es contemplar los derechos de del los isleños. 2012, naturalmente, pero no hacemos explícita una oposición al gobierno. Lo que Ujú, hacemos es explícita, bueno, yo no hubiese usado la expresión del derecho de autodeterminación, porque no me parece jurídicamente correcta. El derecho de pero sí habla de los deseos y bueno, yo tengo muchas cosas, es decir, he publicado cosas que se refieren a los deseos de los isleños, que es una cosa que para mí hay que reconocer que los isleños no, es decir, intereses, pero nada mejor que ellos para definir sus intereses, respetando los intereses. Bueno, si respetas sus intereses, hacete cargo de que tienen deseos, no son asnos, ¿no? Bueno, ahora, eso no tiene un impacto, eso es como que vos tirás en una masa que es muy resiliente, entonces tirás una piedra y la piedra rebota, se cae y la superficie queda igual, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, es un poco difícil, eh, el tiempo dirá.
¿no? Pero por ahora el saldo de la guerra no es para... es un campo donde uno tiene que pedir a los demás, piensen lo que piensen, responsabilidad para examinarse. Yo trato de hacerlo, yo Ujú. trato de hacerlo. Es decir, me decís cosas, yo te escucho y pienso lo que vos me decís en un diálogo, ¿no? Eh, pero bueno, es- Bien, bueno, Vicente, te agradezco mucho por tus aportes, por tus análisis, porque, bueno, nada, a mí tu libro cuando lo leí me generó varias sensaciones, porque lo fui leyendo aparte en distintas etapas de mi vida. Cuando lo agarré por primera vez, yo te leí por primera vez en el CBC, un texto sobre derechos humanos, dictaduras, y cuando vi que ah, habías sí, escrito un libro sobre Malvinas, dije voy a ir sin ninguna dudas. Y cuando lo empecé a leer, me la di contra la pared y dije, este libro no me gusta para nada, por no decir otras palabras. Pero cuando lo fui agarrando en otros momentos, empecé a pensar en algunas cuestiones, reafirmé otras ideas, otras me las sí, repregunté. Pero la verdad que fue un libro, Salen las heridas, que me movió ahí algunos cimientos y me permitió repensar cosas. Algunas, como te decía, las reafirmé. Otras dije, hay que encontrar mejores respuestas para responder a esto. Hay que y encontrar sí, sí, mejores argumentos, porque lo dejo de manifiesto. Yo con vos no coincido en muchas ideas, pero sí hay algo de que, ¿para qué importa un libro? ¿Para qué importa una investigación? Y creo que ahí hay un objetivo también logrado que debe servir también a distintos investigadores o a personas que nos guste leer sobre este tema, a decir, bueno, claro, el día de mañana o nos vamos a tener que volver a sentar a dialogar o a discutir con un inglés sobre términos de soberanía. Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿No es cierto? claro. ¿Vamos a decir siempre lo mismo? ¿Nos vamos a ayornar a este 2025, al 2033 cuando sea el bicentenario de la usurpación? Bueno, ¿cuáles van a ser esas herramientas y qué manera de ayornarnos vamos a tener? Así que bueno, nada, quería agradecerte por todo esto, por tu tiempo, así que bueno, hasta acá fue mi hoja de ruta para esta entrevista. Bueno, yo te agradezco mucho a vos, estoy realmente muy contento. Así a mí me pone muy bien y me gustan mucho estas conversaciones, así que realmente para mí ha sido estupendo. ¿Mm? Bueno, te mando un abrazo grande y que estés bien. Un abrazo, gracias, Chao, chao. igualmente. Hasta luego.